Buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a la comunidad contigo. Ya estamos en lunes 25 de octubre, y vamos a tomar el tiempo para abrir la palabra del Señor y ver qué tiene para nosotros el Señor hoy día. Pero primero le vamos a pedir al Señor que nos ayude y le vamos a decir: Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, y te pedimos que tú en esta mañana abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder escuchar de él. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, hemos llegado a la mitad de Salmos 119. Y vamos a estudiar la 11ª estrofa de 22 que tiene este salmo. La estrofa que vamos a leer hoy está identificada con la letra K. Y bueno, la palabra del Señor dice así en Salmos 119, los versículos del 81 al 88. Desfallece mi alma en espera de tu salvación. En tu palabra he puesto mi esperanza. Desfallecen mis ojos en la espera de tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Aunque he sido como un odre en medio del humo, no me he olvidado de tus leyes. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia contra los que me persiguen? Los arrogantes me han cavado fosas, lo que no está de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles. Con engaño me persiguen, ayúdame. Casi me han eliminado de la tierra, pero yo no he abandonado tus ordenanzas. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Saben, desde el principio de este salmo pudimos ver la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Y hoy veremos que a través de la palabra podemos confiar en la ayuda del Señor. El autor del Salmo comienza esta estrofa diciendo: desfallece mi alma en la espera de tu salvación. Claramente muestra la situación en la que está. Ahora, muchas veces nosotros sentimos desfallecer. Me ponía a pensar que comenzamos esta pandemia hace un poco más de año y medio. No sabíamos lo que estaba sucediendo. No teníamos idea de lo que debíamos hacer. Recuerdo que al principio decían que solo el personal de salud debía usar mascarillas o barbijos. Y nosotros teníamos que estar aguardando completamente aterrados y confundidos dentro de nuestras casas. Creo que esas imágenes de Hollywood, de esas películas de suspenso, de esas películas de terror donde una niebla medio verde amarillenta entraba por las rendijas de las puertas o las ventanas, parecía que era una realidad. Y en ese momento sentíamos desfallecer. Lo único que estábamos haciendo era esperar la ayuda del Señor. Y bueno, las cosas han ido cambiando, y ahora los barbijos se han convertido en una parte indispensable de nuestro día a día. Pero esa incertidumbre sigue presente. Ayer por la noche me enteré que un amigo muy querido falleció por esta enfermedad. Y aunque sabemos más del COVID, aún con noticias de este tipo, sentimos desfallecer. De toda esta situación que estamos pasando, nació la idea de comenzar este tiempo de devocionales de la iglesia, porque como ancianos veíamos la necesidad de llenar nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios, para que su esperanza esté en nosotros. Es lo que nos dice el salmista en el versículo 81, que aunque sentimos
desfallecer esperando la ayuda del Señor. Nuestra esperanza está puesta en la palabra de Dios. A través de la palabra del Señor tenemos esperanza de recibir la ayuda, esa salvación del Señor en estos tiempos en los que sentimos que desfallecemos. Y fueron justo algunos de estos salmos que nos llenaron de esperanza en esos tiempos tan difíciles. Aún toda su palabra sigue llenando nuestro corazón y nuestra mente día a día. Sin embargo, el salmista continúa y dice: desfallecen mis ojos en espera de tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Saben, muchas veces no solo es un sentimiento, es algo que nosotros vemos con nuestros propios ojos. Vemos cómo tal vez las cosas que teníamos se están yendo. Dice el salmista que sus ojos desfallecían. Él veía con sus propios ojos a esas personas que le estaban persiguiendo, a esos arrogantes confabulando y maquinando. Veía la aflicción y parecía que no iba a tener fin. Pero aún así estaba en espera de la respuesta del Señor, para que el Señor consolara su corazón. Podemos ver un panorama complicado, pero a través de la palabra esperamos el consuelo del Señor. Y saben, podemos sentirnos derrotados incluso físicamente. En el versículo 83 dice: aunque he sido como un odre en medio del humo. Ahora, un odre era un envase que se utilizaba para guardar un líquido. Podía guardarse agua, leche o vino. Estaba hecho del cuero de un animal. Pero para poder utilizarlo, lo primero que había que hacer era desollar cuidadosamente al animal sin lastimar el cuero. Luego tenían que coser y sellar esas costuras. Y finalmente, este odre era sometido al humo para ser curtido antes de usarlo. Es decir, el salmista está hablando en un principio de un odre que está siendo curtido para ser utilizado. Pero también, si este odre seguía siendo expuesto al humo, al final se secaría y se arrugaría. Entonces, el salmista se sentía como un odre que fue curtido y entendía que los tiempos difíciles que podía estar pasando iban a servir para prepararlo mejor. Pero también podía llegar ese momento en el que él iba a sentirse completamente inútil por tanto sufrimiento. Continuar en ese humo hacía que él se sienta en derrota, pero en derrota incluso en su cuerpo, como si se estuviese secando. Pero el conocimiento que tenía de la palabra de Dios podía hacer que él confiara en que el Señor le iba a ayudar. Y en esa situación parecía que ese sentimiento de desfallecer nunca iba a acabar. Pero él confiaba en la ayuda del Señor y sabía que Dios obraría y el juicio del Señor llegaría tarde o temprano. Pese a la situación, nunca dejaría de lado la palabra de Dios. Ahora, incluso podemos ver, como dice en el versículo 85, a esos arrogantes preparando trampas, cavando zanjas. Vemos personas que actúan fuera de la voluntad de Dios, que no están actuando conforme a la ley de Dios, conforme a su palabra. Entonces, esas personas nos hacen daño. Pero saben, Dios permanece fiel. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Por eso confiamos en que Él nos ayudará. Y puede que llegue el momento en el que incluso sentimos
que ya nos han vencido. Vemos que todo está en nuestra contra. Sentimos que casi fuimos, como dice el salmista, eliminados de la tierra. Aún allí deberíamos permanecer en la palabra. No debería pasar por nuestra mente abandonar las ordenanzas del Señor. En todo esto, nuestro Dios nos va a vivificar por su misericordia y podremos permanecer firmes en lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Él nos dará fuerzas en esas situaciones. Podremos vivir confiados en que nuestro Señor nos ayudará. Él nos salvará, es decir, obrará en nosotros para que salgamos fortalecidos en la situación. El Señor, a través de su palabra, nos da la certeza de que obrará en nosotros. Podemos vivir confiados, porque recibiremos la ayuda del Señor, aunque parezca que no hay esperanza en nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú vas a darnos esa ayuda que necesitamos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que tú vas a obrar de una forma fiel, Señor, pese a que estemos viviendo incluso en desesperación. Te pedimos que tú nos ayudes a confiar en lo que tú has dicho y que podamos estar firmes sabiendo que tú nos vas a ayudar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en lunes. Vamos a tener cada día hasta el viernes un devocional y los esperamos en este tiempo. Que el Señor les bendiga.